¿Qué hacer en la primera cita? ¿Estás preocupado? Pues esta es la primera cita con esa persona y temes estropearlo todo. Si es así, pues quizás debas poner mucha atención, pues posiblemente este material tenga guardado un mensaje para ti. La primera cita trae consigo la fortuna de sembrar un concepto claro de quién eres, pero a su vez también trae la desdicha de que posiblemente si no haces bien tus movidas, esa persona no se interese más nunca en ti, dependiendo de cómo te comportes. Y es que es verdad eso, de que no hay una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Por eso, debes actuar con inteligencia. Si eres hombre, lo primero a definir es qué buscas en esa persona, porque si no es algo formal, muy poco te servirán los consejos que te den. Pero si por el contrario buscas afianzar tus intereses a los de esa persona en cuestión, debes entender que a toda dama le gusta ser cortejada, pero también que vayan despacio. Paradójicamente, la manera más rápida de ganar terreno en el corazón de una chica es teniendo paciencia, ya que muchas mujeres a veces juegan a tentar tu paciencia a raíz de entender qué tan maduro eres. Pero esto no trae consigo la conducta obligatoria de no demostrar cuál es tu intención hacia esa persona. Un hombre siempre debe saber cómo marcar sus intereses, y esto va a depender de la personalidad de cada una, pues no es cierto que todas las mujeres son iguales. Cada una es diferente, aunque sí hay conductas naturales que debes comprender y saber identificar. Como caballero, lo primero que debes es sentirte cómodo con lo que vayas a hacer, puesto que si no, se verá como que te estás engañando en lo que haces a fin de engañarla a ella para lograr cumplir tu cometido. Un hombre siempre debe abrir y cerrar las puertas del auto a su pareja. Debe tomarla de manos cuando vayan a cruzar las calles, independientemente de si son novios o no. Esta conducta va generando un interés marcado de tu parte, el cual ella corresponderá, ya sea dejándose tomar las manos o tomando las tuyas. Que muestre una actitud negativa ante esta iniciativa es digno de tomar en cuenta. Pero aún así, no temas. Recuerda, ya tienes el 50% a tu favor porque esta persona ha decidido salir contigo. Normalmente, llevarla al cine o a cenar son las primeras opciones. Procura ser discreto en esto, pues no debes permitirte ir a un lugar donde no puedas responder económicamente. Se ve muy mal que si esa persona quiere algo, tú no puedas pagarlo. Evítate este mal rato evadiendo esos lugares desde un principio o haciendo la salida con un ahorro previo. Cuando llegue la hora de llevarla a su casa, es donde mayormente los hombres perdemos todo lo que ganamos porque queremos besar a esa persona a la fuerza. Y en cierta manera, estamos dejándole entender que estamos cobrando todo lo que hicimos por ella en ese día. Es cierto que la mayoría de hombres fracasan en este intento y también lo es que muchos de nosotros logramos hacer contacto mediante un beso apasionado. Lo más importante es definir si en tu entender esta persona aceptaría este beso por su comportamiento durante toda la noche.